Bueno, pues hola a todas y a todos. Yo soy Laura Broco, soy psicóloga clínica y soy la persona que va a presentar esta mesa de comunicaciones libres del Congreso de APAG. Vamos a estar aquí hasta las 12:30 aproximadamente. Lo primero que quería hacer es agradecer a todas las personas que habéis presentado comunicación, tanto a las personas que hemos podido seleccionar como a las que no, porque la verdad es que eran trabajos que ha sido un gusto leer y nos daba mucha pena que algunos se hayan quedado fuera porque eran todos muy interesantes. También agradecer a Silvia Ramos y a Ignacio Meléndez, que han sido dos personas que junto con Isabel Leoñoro y yo nos hemos encargado de la selección de las comunicaciones y de preparar estos espacios. Y, sin enrollarme mucho, deciros, para darle un poco así de gracia al asunto, que el sábado, o sea, mañana, se votará la mejor comunicación y el mejor póster y la persona ganadora pues tendrá pagada la inscripción para el año que viene. Así que apuntaros bien el número de las ponencias también para tener pues eso, en cuenta quién queréis votar. Vamos a estar 10 minutillos con cada ponencia. Voy a ser bastante estricta con esto del tiempo para que luego tengamos espacio para que desde el público también podáis preguntar o hacer algún tipo de comentario. Y sí, no os voy a decir mucho más. Empezamos con la primera comunicación, que nos la va a presentar Roberto Sosa. Él es psiquiatra, tiene el máster en psicoterapia analítica grupal y el máster en psicopatología clínica psicoanalítica. Tiene el máster en neurociencias aplicadas a trastornos psiquiátricos. Ha sido coordinador del programa de atención domiciliaria de Nou Barris y actualmente forma parte del equipo de salud mental de la Fundación Aspaz de Cataluña y es miembro de APAG y también de la otra psiquiatría. Y su comunicación se titula Favoreciendo la convivencia de personas con parálisis cerebral frente al envejecimiento. Buenos días, muchas gracias Laura y muchas gracias a la organización por estas jornadas. La idea es poder dar unas viñetas en estos 10 minutos sobre el grupo que hemos montado, la doctora Esque, que está aquí presente, y yo, con un grupo muy particular de personas con parálisis cerebral y en una etapa muy concreta de su desarrollo vital, que es el envejecimiento. Este va a ser el esquema que vamos a seguir en esta presentación. Lo primero y ante todo que quiero mostraros es dónde trabajamos. Trabajamos en la Fundación Aspaz de Cataluña. Todas las fotos que vais a ver son nuestras. Estáis conociendo a nuestros usuarios, estáis conociendo a las personas que trabajan con nosotros. Bien, un pequeño recorrido explicación sobre la Fundación. Fundación Aspaz de Cataluña tiene más de 60 años de existencia. Esa es nuestra experiencia. Trabajamos a nivel supraterritorial, es decir, que los usuarios que recibimos son de toda Cataluña. Estamos especializados en la alta complejidad y hacemos una atención completamente integral. En integral nos referimos que no solamente hacemos una atención sanitaria, sino también social y educativa. Somos expertos en el abordaje integral de la persona, centrado en la persona y en todo su ciclo vital. Aquí veis, comentábamos antes que hemos empezado hace muy poco Petit Espace, Pequeño Espace, que es la atención a niños con parálisis cerebral, niños y niñas que nacen ya con una lesión cerebral, y los atendemos desde que salen del hospital, desde que son pequeñitos, la infancia, la juventud, la edad adulta y el envejecimiento. En nuestra cartera de servicios, el equipo de salud mental, que somos 6 psicólogas y 2 psiquiatras, estamos en el servicio de atención ambulatoria especializada, donde hay neuropsiquiatras, neurólogos, médicos rehabilitadores, oftalmólogos y otros profesionales médicos. El 72% de las personas que atendemos de pluridiscapacidad y alta complejidad tienen 72% comorbilidad con diagnósticos de salud mental. Eso es lo que justifica que seamos un equipo tan grande en salud mental. Pero además no solamente atendemos las consultas, consultas externas, sino que también proveemos de servicios de salud mental a todos los equipos de toda la Fundación. Somos 350 personas aproximadamente, hospital de día de niños, hospital de día de adultos, servicios de neurorehabilitación, etc. Bien, una pincelada sobre qué es la parálisis cerebral, porque se tiene quizá una idea determinada, pero queremos ser un poco más precisos. Es una discapacidad de base física causada por una lesión cerebral que se produce en el peri o post nacimiento
Y esto es muy importante, es un trastorno neuropsicosensorio-motriz, no es una persona que tiene un problema motor y tiene que ir en silla de ruedas, es muchísimo más complejo que esto. Y esto nos lleva a dos conceptos importantísimos que son la pluridiscapacidad y la alta complejidad. ¿Qué es el envejecimiento? Pues un proceso de desarrollo continuo, requiere unas adaptaciones psicológicas a cambios y pérdidas y que en el caso de nuestros usuarios es muy particular y unas modificaciones biopsicosociales y, por supuesto, de manera personalizada. Cada persona envejece a su ritmo. Por lo tanto, el envejecimiento en la parálisis cerebral tiene unas características particulares y tiene unas implicaciones específicas. ¿Cómo hemos pensado nuestro grupo? Se trata de personas que han envejecido con nosotros. Habéis visto antes la línea, el ciclo vital que atendemos. Las personas que atendemos ahora en este grupo los hemos atendido durante toda su vida. En Aspace no damos altas. En Aspace atendemos y seguimos a los usuarios de una manera multidisciplinar durante todo su ciclo vital. Han recibido ayuda toda su vida estas personas. Y ahora tienen que hacer un duelo porque ellos envejecen y las personas con parálisis cerebral envejecen más rápido y de una manera diferente. Y además hay el duelo por sus cuidadores, que habitualmente son sus padres, el duelo por las limitaciones corporales que tienen y también ante la soledad. ¿Cuál es la utilidad de nuestro grupo? Un escenario para estas situaciones actuales, ayudar a pensar y elaborar estas ansiedades propias, un insight de los conflictos psíquicos y analizamos la significación traumática de estas pérdidas de las que estamos hablando, las ansiedades, y pretendemos reorganizar las defensas deteriorantes frente a otras más creativas. Analizamos, cuidamos, tratamos los temores asociados a esta sobrecarga que producen estas ansiedades en el aparato psíquico y, sobre todo, es muy importante conservar la alianza entre la generación pasada, principalmente sus cuidadores anteriores, y los nuevos retos, quienes los van a cuidar, que serán pues, vivir con parejas o en pisos tutelados o en residencias. Objetivo principal, que envejezcan en las mejores condiciones y que accedan a recursos internos para sostener el deseo de vivir. La descripción de nuestro grupo rápidamente, pues son 8 participantes, 5 hombres y 5 mujeres, entre los 38 y 51 años. Pueden parecer jóvenes, lo son, pero el envejecimiento en estas personas ya empiezan a pensar a dónde iré, mis padres se hacen mayores, etc. Y son 5 con parálisis cerebral y 3 pacientes tienen otras cromosomopatías. Algunos tienen trastornos neurosensoriales también de la visión. ¿Y dónde hacemos este grupo? Pues es muy importante el espacio. Los espacios para hacer los grupos no son cualquier cosa. Y la institución nos ha brindado la mejor sala que tenemos, desde la cual tanto los usuarios como nosotros vemos esto, que es toda Barcelona. Desde aquí, desde luego, se puede trabajar en unas condiciones bastante favorables. Pero además hemos querido ir un paso más allá y entonces hemos implementado un sistema que consiste en grabar las sesiones y con el equipo de ingeniería de la Fundación Aspace, que son Ángel y Laura, pues les hemos pedido que nos implementen soluciones de inteligencia artificial. Estos programas, el de la izquierda, el Riverside, es el que transcribe los audios y con ChatGPT, ChatPDF hacemos un análisis. No nos hacen el trabajo de análisis grupal, nos lo facilitan, son como un secretario virtual. Y algunos ejemplos. Estos son transcripciones directas de nuestros usuarios. ¿Qué es lo que sale? La relación con los padres. El problema es que mis padres están mayores, yo no puedo estar siempre tirando de mis padres. Estos son las angustias, las ansiedades que nos traen al grupo y con las que trabajamos. A la derecha podéis ver, estoy con mis padres a ver cómo me lo monto, porque es una persona que se quiere ir a Ibiza. Pero salen otras situaciones también más comunes, el apagón, por ejemplo. ¿Qué ocurre en una persona con parálisis cerebral cuando hay un apagón? Pues que si está en la calle, tiene que ir a su casa y vive en un 5º piso, si no hay ascensor, ¿qué hace esta persona? Actividades deportivas. Hay muchos que hacen deporte, algunos compiten en tenis, otros compiten en maratones. Por ejemplo, ¿os imagináis una media maratón en silla de ruedas? Pues este chaval lo hizo en Madrid. Que sepáis que en la zona de Gran Vía es horroroso porque hay un traqueteo de alcantarillas. Claro, nadie se plantea esto porque no vamos en silla de ruedas. ¿Cómo se hace una maratón? Pues hay una persona que empuja y este compañero decía, ya que ellos ponen el físico, tú tienes que poner el corazón para la persona que está contigo.
no decaiga. Ellos ponen el corazón, pero también ponen el físico, porque ellos ponen sus piernas, su culo y su espalda, según dicen, ¿no? Están haciendo un esfuerzo por estar sostenidos en una silla, aunque alguien les empuje. Bien, también lo que nos puede hacer la inteligencia artificial es pedirle, oye, ordéname, en la numeración son las sesiones que hemos dado, y la inteligencia artificial, en virtud de todo el texto de los audios, por ejemplo, en este caso nos lo ordena, que ha sido lo más importante, reflexiones familiares, o sea, reflexión sobre la pérdida familiar. Convalecencia, si veis, autonomía personal, y en las siguientes sesiones lo que van saliendo son asuntos como trayectorias laborales en centros especiales de empleo, una autonomía frente al apoyo familiar. Todas estas son cuestiones importantes para este tipo de personas. ¿Y cómo ha evolucionado este grupo? Aquí lo que ponemos es que es lo que hemos observado nosotros como terapeutas, la doctora Esqué y yo, porque la inteligencia artificial lo único que hace es ordenar palabras. Nos facilita el trabajo que sí que tenemos que hacer nosotros como terapeutas, que es el análisis de lo que ellos han manifestado en cuanto a ansiedades y demás. Los objetivos expresados hemos visto que se han ido consiguiendo, la contratransferencia es diferente a los otros grupos. Hemos visto que no hay tanta envidia, no hay tanta agresividad. Y momentos de belleza grupal. Una persona cuenta que su madre está con demencia, es recogido de manera muy cariñosa. Alguien habla de su mala relación con sus padres y otro le dice, oye, mi madre se ha muerto, reconcíliate con tus padres. Momentos de admiración en las gestas deportivas expresan la discapacidad no es del rencor, sino para conseguir un mundo mejor y ofrecen relatos de convivencia, entre ellos por una sociedad más inclusiva. Y en conclusión, la psicoterapia analítica grupal lo que nos ayuda es a producir unas nuevas integraciones, sobre todo en este tipo de personas, a dar preferencia a la ética del deseo frente a la ética del cuidado, y creemos posible que se pueden evitar regresiones hostiles de manejar el envejecimiento en la parálisis cerebral, que se puede favorecer una grupalidad más plural y que podemos ayudarlos a elaborar una representación de ellos mismos frente a los retos de la discapacidad, del envejecimiento y de la soledad. Esto no lo hacemos solos, hacemos 22 grupos en Aspace, desde niños pequeñitos hasta sus padres, terapia con perros, y para esto necesitamos un equipo fantástico, maravilloso, que es este. La doctora Esqué y yo somos los psiquiatras, tenemos a Xavier, a Laura, tenemos a Óscar, tenemos a Natalia, tenemos a Lupe y tenemos a Inma. Compañeras, compañeros, muchas gracias. Pues muchas gracias, Roberto, por tu presentación y también por ceñirte también al tiempo. La siguiente comunicación la va a presentar Mercè Balcells. Ella es doctora en psiquiatría, ha trabajado en varios hospitales de relevancia en nuestro país. Desde 2009 trabaja en el Clínic de Barcelona y desde 2021 es en este hospital la responsable de la unidad de conductas adictivas. Tiene pues, un currículum bastante extenso, la verdad, ¿no? Con formación en investigación básica y neurociencia en la Universidad de Chicago, formación en grupo análisis, en multifamiliar y también en entrevista motivacional. En este último ámbito también es formadora, hace seminarios y también es responsable de la asignatura en la Universidad de Barcelona, muchas publicaciones también. Y es vocal de la Junta Directiva de Sociodroga Alcohol y también pertenece a la Junta Directiva del Grupo Español de Trabajo en Entrevista Motivacional. Y nos va a presentar una comunicación titulada Entrevista motivacional y grupos multifamiliares en el abordaje de las adicciones. La ponencia, la charla se llama Entrevista motivacional y grupos multifamiliares en el abordaje de las adicciones, pero de hecho, lo que os voy a presentar es un proyecto que realizamos con Neus Freixa y Charo Arias, que era un proyecto de formación y co-creación de un grupo multifamiliar de orientación motivacional en el Centro Penitenciario Abierto de Lérida. Y este fue un proyecto, bueno, ha sido un proyecto así un poco loco, con lo bonita que es esta palabra, pero bueno, básicamente quiere decir de salir de nuestra zona de confort y que nos hace mucha ilusión presentarlo porque, bueno, nos requirió mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque teníamos que ir un día a la semana a Lérida y empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche, las 3 ahí en el coche, en prisión. Y
nos quedamos como cuando terminamos con ganas de contárselo a alguien y mira, qué bien que estáis aquí para poder reflexionar un poco en lo que pasó y qué significan estas cosas y estos proyectos. Básicamente, la idea es que la actividad penitenciaria de régimen abierto tiene como objetivo teórico potenciar la capacidad de inserción social positiva que presentan los penados clasificados en tercer grado de tratamiento. Ya penados es una terminología jurídica para hablar de los residentes o los usuarios del programa, pero fijaros ya con penados, con este nombre tan sugerente y a la vez tan triste, ¿no? Pero en una situación positiva que es salir ya de prisión, ¿no? y reinsertarte teóricamente de pleno derecho en la sociedad. Los programas de centro abierto están orientados a la reinserción comunitaria, que también me gusta mucho, y buscan evitar la reincidencia en el delito. Por otro lado, teníamos la entrevista motivacional, que como ha dicho Laura, bueno, yo llevo muchos años formándome en este tema y también dando docencia, y que es este estilo de entrevista colaboradora dirigida a potenciar la capacidad del otro y los propios motivos para cambiar, con la idea de que cuando sales de prisión has podido cambiar alguna cosa, estaría bien, ¿no? Al menos evitar volver a reincidir. Y eso se hace a través de una relación de ayuda que se basa en la colaboración, la aceptación, la evocación y la compasión. Y trabaja sobre todo este cambio personal, cambiar alguna cosa a tu favor en tu vida, ¿no? Desde ahí, ¿cómo surgió el proyecto? Pues este proyecto inicialmente surge porque nos invitaron a participar en la Semana de las Adicciones, que se hacía cada año en este centro de régimen abierto, en este centro penitenciario, y que ellos habían detectado que había un número de pacientes, perdonad, para mí son pacientes, pero de usuarios que tenían problemas relacionados con el consumo de sustancias y que seguían teniendo ciertos problemas, y también sabían que el seguir consumiendo era un factor de reincidencia, de volver a entrar en prisión. Entonces, desde ahí nos invitaron, y la primera semana, y nuestra idea era hacer un taller de formación de entrevista motivacional con estos internos, con estos residentes del programa, pero los profesionales nos pidieron que querían ellos tener la formación. Y curiosamente dijimos, vale, pues todos juntos, y dijeron, no. Así que por la mañana hacíamos el taller para los profesionales y por la tarde hacíamos el mismo taller para los residentes. Y eso pasó durante 2 años, y lo que pasó es que cuando hacíamos este taller, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos para los profesionales, así, ellos querían un taller teórico, pero con los internos lo hacíamos en grupo, en una formación grupal. ¿Y qué pasó? Que en los 2 años cada vez más lo que oíamos era hablar de familias, ¿no? La importancia para ellos, lo que había en su cabeza era la familia, y nuestra pregunta fue ¿dónde está esta familia? Y en justicia pues no está, están los internos, están los profesionales, pero la familia no estaba. Así que se nos ocurrió, pues vale, pues ¿por qué no les proponemos hacer un grupo multifamiliar en prisión? Y bueno, armamos este proyecto, y pues resulta que nos dijeron que sí. Yo creo que lo armamos pensando que nos dirían que no, pero al cabo de un año y medio nos dijeron, vale, está aprobado el proyecto, ¿no? Y claro, la idea del proyecto era hacer como co-creación, ¿no? Con este grupo de profesionales, plantearles que fueran partícipes de la creación del grupo multifamiliar, porque lo íbamos a empezar, y nuestra idea es que se quedara ahí en el centro abierto y que lo llevaran los profesionales. Así que la metodología fue un poco 5 sesiones teóricas por la mañana de 3 horas, que se organizaban en un poco de formación teórica, un poco de ejercicios, y luego 1 hora que era debate grupal, y luego por la tarde empezábamos ya un multifamiliar con los usuarios del programa, con los residentes, los penados, como lo queráis llamar, y su familia, y las familias o algún referente.
y se habían planteado 4 grupos multifamiliar, que la idea es que se quedaran ahí y que se siguieran. Bueno, estas son las sesiones, que eran, como os he descrito así, este era el grupo, eran sesiones con una primera hora en la que hablábamos de conducir un multifamiliar, de qué significaba un multifamiliar, de qué tipo de grupo eran los multifamiliares, se hablaba también de entrevista motivacional y luego al final teníamos una última hora en formato grupal donde había debate sobre por qué las familias, qué implicaba, y eso se hizo durante 5 mañanas. La primera fue solo conocernos y a partir de la segunda se empezó por la tarde el multifamiliar, donde no venían todo el grupo de profesionales, no venían, venían solo 3 profesionales del grupo, que eran unos 8 o 9 personas que se habían designado para estar en el multifamiliar. Que a partir de las sesiones de la mañana, pues ¿qué pasaba? ¿Qué salían temas? Pues temas, el malestar por la burocratización de la institución, los múltiples programas, protocolos con escaso margen para el contacto personal, profesional interno, la conciencia de falta de formación en grupos, a la vez que salía el reconocimiento del valor que tendría un grupo que integrara a las familias y también la dificultad de llevarlo a cabo. Y las sugerencias eran, bueno, ¿por qué no empezamos? Tenemos un grupo de adicciones, ¿por qué no empezamos a invitar a las familias al grupo que ya tenemos? Y decían, bueno, al menos una vez al mes, que venga la familia. También la idea de que el grupo multifamiliar fuera fuera de la institución, no estuviera en el centro penitenciario. Bueno, 2 minutos, vale. Y bueno, y también hablar mucho que se lo tomaban como una experiencia piloto, que es lo que era. ¿Qué pasó en los grupos? Pues ahí ya el tema de los multifamiliares realmente fue complejo, fue muy intenso pero complejo. La primera sesión, los temas que salieron era sobre todo la dificultad de estar en centro abierto, estar en centro abierto como una dificultad, sobre todo una dificultad para adaptarse al no consumo, no habían hecho mucho tratamiento sobre adicciones y entonces de repente tenían libertad porque salen y entran de consumir. Luego también la sensación de que nosotros decíamos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros pacientes designados, pues ellos tenían esta sensación de que todo era culpa suya, que estaban ya designados, que ya estaban estigmatizados porque habían entrado en prisión y esta idea del estigma que llevaban. También mucho sentimiento de culpa por la familia, muchos duelos no resueltos, también mucho problema de consumo en la familia, salieron temas muy interesantes, pero en la segunda sesión pues ya veis que no vino ningún familiar. Ahí ya empezamos a pensar, bueno, esto no va a ser tan sencillo. En la tercera sesión vino solo un residente, un interno, que también fue impactante, a pesar de que fue una sesión muy interesante porque no sé, el interno estuvo ahí que no cayó en todo, hablando mucho del impacto del grupo, del interés que tenía, de cómo le había ayudado estas 2 sesiones, que solo habían sido 2 sesiones previas, y en la última sesión vino todo el mundo. Así que nos quedamos un poco con esta idea de este multifamiliar un poco muy piloto, muy inicial, en el que habíamos pensado que sería interesante, ¿no?, añadir a las familias al sistema judicial, pero bueno, que salió reflexionando de qué había pasado, pues eso, ¿no? Problemas en la función convocante, realmente se había puesto el multifamiliar a un horario que ni podían las familias, ni podían a veces los internos que tenían trabajo. Entonces esto era un poco ya loco, que la convocatoria había sido en un momento donde realmente tenían mucha dificultad a venir, confusión en los horarios, pensaban que era una hora, se les había dado un mensaje que no era el correcto o a nosotras que no era el correcto, y muchos aspectos antigrupales de la propia institución, las dificultades de tratarse de una experiencia piloto, las escenas temidas. Había habido un asesinato, un homicidio de un profesional justo unas semanas antes de empezar el proyecto, una cocinera del centro. Entonces la idea de violencia, de agresión, y nuestra propia ambivalencia, que era muchísima, la verdad. Y bueno, pues muchas cosas a revisar, el encuadre de la función convocante, pensar en los elementos antigrupales y un poco ya como conclusión, pues aquí somos el grupo, Charo y Neus, que está aquí, pues eso, ¿no? La ambigüedad de la convocatoria,
a revisar el encuadre, muy importante, la función convocante, poder pensar antes en los elementos antigrupales. El aislamiento inherente en el contexto penitenciario prevalecía a la dimensión comunitaria, eso era muy claro, la prisión mandaba mucho ahí, ¿no? El aislamiento y, bueno, pues poder tirar para adelante y ya, pues muchísimas gracias. Gracias, Laura. Os dejo un poco con la frase de Ayerra que nos inspiró también a lo largo del proyecto. Vale, pues muchas gracias, Mercè. Ahora pasaríamos a la comunicación número 3 que va a presentar Aina Folgueiras Vila. Ella es enfermera, es becaria predoctoral del programa Martí i Franquès de Ayudas a la Investigación, doctoranda del programa de Enfermería y Salud de la Universitat Rovira i Virgili, y va a presentar una comunicación titulada La grupalidad como espacio de convivencia saludable, observación de un grupo psicoterapéutico de personas con adicción. Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias en primer lugar por darnos la oportunidad de estar aquí, de presentar nuestro trabajo y siguiendo un poco en la línea de la compañera, nosotros también presentamos nuestro trabajo que lleva por título La grupalidad como espacio de convivencia saludable, observación de un grupo psicoterapéutico de personas con adicción. También me gustaría dar las gracias a mis compañeras que forman parte de esta investigación. Entre ellas pues tengo a Mari que me acompaña aquí hoy. Y bueno, simplemente esta será un poco la estructura que iremos siguiendo, ¿no? Podríamos decir que en el contexto actual, ¿no?, en el que está bastante caracterizado por esta desconexión interpersonal, los grupos psicoterapéuticos para personas en tratamiento por una adicción se presentan como un microcosmos muy valioso de solidaridad y de apoyo recíproco, ¿no? Este contexto es clave para desarrollar pues, habilidades como el autocuidado, que potencia, ¿no?, la capacidad pues, de pedir ayuda y de identificar y priorizar las necesidades cuando esto es necesario, ¿no? En esta investigación lo que pretendemos es un poco analizar cómo las dinámicas, ¿no?, en un contexto de personas que hacen terapia de grupo, ¿no?, y que hacen tratamiento, están en programa de tratamiento por una adicción, cómo ejemplifican, cómo superan los retos que son inherentes tanto en la terapia de grupo como en el proceso de recuperación, ¿no? Para ello utilizamos como fundamentos teóricos los factores terapéuticos de Yalom y también la noción de autocuidado de Anabel González Vázquez. Como objetivos, para este trabajo nos planteamos analizar las dinámicas de convivencia de un grupo psicoterapéutico de personas, de usuarios de un servicio de adicciones y salud mental, también identificar la presencia y la relevancia de los factores terapéuticos de Yalom y, por último, pues explorar los elementos de autocuidado en el grupo psicoterapéutico. A nivel metodológico, lo que hemos hecho ha sido un estudio observacional en el Servicio de Adicciones y Salud Mental con un grupo psicoterapéutico de 7 personas que estaban en abstinencia. La duración del grupo ha sido 9 meses con una sesión semanal y como herramientas hemos utilizado la observación no participante y el diario de campo, ¿no?, para registrar pues, todas estas narrativas. Este estudio está incluido dentro de un proyecto más amplio, que es mi tesis doctoral, ¿no?, y que recibió la aprobación del Comité Ético de Investigación con Medicamentos del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili. Así como desarrollo, ¿no?, un poco los resultados que hemos ido viendo, vemos que algunos aspectos, ¿no?, relacionados con las dinámicas de grupo, ya podemos ver en los usuarios pues, narrativas más reflexivas, en las que vemos una reconstrucción del pasado y una mirada, ¿no?, orientada hacia el futuro. También vemos mayor estabilidad emocional y apoyo mutuo y este sentido de comunidad y de propósito compartido que son tan importantes, ¿no? Además, el grupo funciona como esta convivencia, ¿no?, del grupo funciona como un espacio de reparación, como de heridas, ¿no?, integrando
estas diferencias que pueden suceder, ¿no?, en cualquier grupo, pero todos con el mismo objetivo común. Esto lo vemos, por ejemplo, en los discursos, ¿no?, cuando, por ejemplo, un usuario nos decía, cuando uno habla a los demás, también se habla a sí mismo, o con los grupos se crean vínculos que no se tienen con los otros, ni con los padres, amigos o casi ni con la mujer. A nivel de factores terapéuticos, sí que vimos que había una presencia, ¿no?, de factores terapéuticos. Por ejemplo, el altruismo y la universalidad estaban altamente presentes y facilitaban el apoyo mutuo y la normalización de experiencias. También la cohesión grupal era fuerte y esto pues, aportaba este sentido de comodidad y de pertenencia. Esto lo vimos, por ejemplo, ¿no?, en frases como pienso en los compañeros del grupo y en qué dirán cuando tengo problemas, o me molestan las actitudes de los otros que me recuerdan a mí. También vimos este aprendizaje interpersonal que estaba muy bien desarrollado, ya que permitía pues, estas reflexiones más profundas y este crecimiento personal. También infundir esperanza era muy consistente porque motivaba la continuidad en el proceso de recuperación y los usuarios pues, estaban muy vinculados, ¿no? Por ejemplo, vimos, ¿no?, tengo la capacidad de no dar tantas vueltas a las cosas y creo que ahora puedo hablar más y decir lo que pienso en una discusión. A nivel de autocuidado, tanto la autocomprensión como la aceptación de las propias vulnerabilidades era algo que se desarrollaba mucho en el grupo, ¿no?, a lo largo con el paso de las sesiones. También la realización de actividades positivas, ya que asistir a la terapia de grupo, preocuparse por su salud mental demostraba, ¿no?, estas actividades positivas. También el apoyo mutuo a la hora de compartir experiencias y ofrecer este apoyo a los otros que fomentaba el sentido de conexión y de pertenencia, como también decíamos antes, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, ¿no?, en la aceptación de la propia vulnerabilidad, cuando un usuario nos dice estoy enfadado conmigo mismo por esta semana haber tenido ganas de consumir, o con el tiempo he podido hacerme de espejo con los compañeros del grupo. También emergieron algunas dificultades cuanto al autocuidado, la mayoría en relación a las necesidades, ¿no?, por un lado, la negligencia de las propias necesidades, ya que en muchas ocasiones se priorizaba las necesidades de los otros por encima de las suyas, y después también para identificar y expresar cuáles eran sus necesidades, ¿no? También esta vergüenza y esta culpa que se asocia a la adicción, que ellos tienen muy presente, dificultaban el desarrollo de una actitud de valoración y de amor propio, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en pienso que mis cosas no son tan importantes y que son secundarias, o, por ejemplo, puedo gestionar mi malestar, pero quiero proteger a mi hermana, ¿no? A modo de conclusión, podemos decir que las dinámicas grupales revelan que el reconocimiento mutuo, la creación de espacios seguros y la convivencia son elementos clave para el crecimiento terapéutico en contextos grupales de personas con adicciones. También que tanto los factores terapéuticos de Yalom y el autocuidado se manifiestan de forma consistente en el grupo, ¿no?, y reflejan pues, ya una etapa un poco más avanzada del proceso de recuperación, pero aún así siguen apareciendo dificultades. También que la universalidad, el altruismo, la cohesión grupal pues, emergen como factores cruciales y se desarrollan con un desarrollo positivo del autocuidado. Por último, decir que la evolución de todos estos elementos refuerza las convicciones sobre los cuidados transformadores, como la terapia de grupo, y esta capacidad que tiene para convertir la convivencia en un espacio de apoyo mutuo y de crecimiento personal. Muchas gracias y estoy por si queréis preguntar. Bueno, pues muchas gracias, Aina. La cuarta comunicación la va a presentar Raquel Lucena. Ella es psiquiatra psicoanalista, es experta en salud mental comunitaria y en modelos de continuidad de cuidados por la UNED y experta en grupo operativo por la Escuela Área 3. Ha sido coordinadora de varios dispositivos en salud mental, de hospitales de día, comunidades terapéuticas, UHTRs, equipos de tratamiento asertivo comunitario y de centro de salud mental, y tiene una dilatada experiencia clínica tanto con trastorno mental grave como con terapia grupal. Va a presentar una comunicación titulada Variaciones de los mecanismos de defensa a la luz de los procesos grupales.
Bueno, pues buenos días. Muchas gracias al comité organizador por mostrar interés en este trabajo sobre los mecanismos de defensa en grupo. Es un proyecto de investigación conjunto con la Universidad Rey Juan Carlos, ¿vale? El objeto de este estudio son los pacientes que participan en los grupos para trastorno mental común del Centro de Salud Mental de Leganés. Son pacientes que tienen clínica en la esfera neurótica, que tienen conflictos cronificados, que normalmente, aunque algunos son de más reciente llegada, pero normalmente llevan un tiempo en seguimiento individual en el centro de salud mental y la cosa está un poco atascada, ¿no? El encuadre se hace en formato de corredor terapéutico, que implica un espacio grupal que está instaurado de manera estable. Esto es una cosa que introdujo Armando Bauleo en los años 80 en varios centros de salud mental de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Entonces, son espacios grupales que se mantienen de manera estable, pero en el que los integrantes pueden participar durante un tiempo delimitado. ¿Vale? En nuestro caso, los pacientes pueden estar alrededor de año y medio de tratamiento, que serían como 6 ciclos de 12 sesiones. ¿Vale? Entonces, en el formato de corredor terapéutico, lo que se hace es que periódicamente se hacen cortes, que pueden ser cada 3, cada 4 meses, se hace una sesión de evaluación y el propio grupo decide qué personas están en condiciones ya de marcharse de alta o qué personas necesitan seguir otro periodo de tratamiento. Y esto permite como que haya una rotación de pacientes en el espacio grupal. ¿Vale? Cuando se quedan vacantes, se incorporan otros pacientes nuevos. Nosotros tenemos 2 espacios, uno en horario de mañana y uno de tarde, con sesiones semanales. El modelo es la concepción operativa del grupo, con lectura de emergentes, etcétera. Este trabajo es un estudio observacional prospectivo en el que se pretende examinar las variaciones en los mecanismos de defensa de los integrantes en relación con el proceso grupal. Utilizamos el cuestionario de estilos defensivos de Bond, que es un cuestionario formado por 88 ítems con una escala de respuesta tipo Likert con 9 opciones. La escala evalúa 25 mecanismos de defensa individuales que se agrupan en 3 categorías o 3 estilos defensivos, que serían defensas inmaduras, neuróticas y maduras. Hay otras maneras, en función de análisis factoriales, hay otras maneras de agrupar los mecanismos de defensa con este cuestionario. ¿Vale? Para valorar las puntuaciones de la escala, se considera que un mecanismo de defensa está presente si puntúa por encima de 4,5 en la escala, pero la interpretación del resultado va a depender de a qué clúster pertenece ese mecanismo de defensa. Es decir, las puntuaciones altas, por ejemplo, en proyección o en escisión, indicarán gravedad de la patología porque pertenecen al clúster de defensas inmaduras. Pero las puntuaciones altas en humor o en sublimación, como son defensas maduras, indicarán salud. ¿Vale? Bueno, pongo esta diapositiva para ilustrar un poquito lo que es el corredor terapéutico y cómo se recoge la muestra. ¿Vale? La medida PRE se toma en el momento en que un integrante se incorpora al grupo, que puede ser en el momento en que empezamos con el grupo hace 2 años o puede ser en el segundo o en el tercer ciclo. ¿Vale? Es decir, cuando empezamos, pues los primeros pacientes que empezaron, esa era su medida PRE, cuando acaba el primer ciclo sería el post-1 y cuando acaba el segundo ciclo sería el post-2. Pero si los pacientes han entrado en el segundo ciclo, pues se iría como corriendo, ¿vale? la medida. Esto es importante para tener en cuenta que lo que estamos midiendo con esta escala son las variaciones individuales en los pacientes. No estamos midiendo lo que está pasando en el grupo en ese momento, sino lo que le está pasando a cada paciente individualmente. ¿Vale? Nosotros, en la muestra de lo que estoy presentando hoy, tenemos 23 casos en los que hemos podido recoger las 3 medidas, pre, post 1 y post 2, ¿vale? Porque en este proceso, sobre todo en el primer ciclo, pues hubo pacientes que se descolgaron, que al final no han continuado, ¿vale? Porque esto hasta que arranca un grupo y se genera cierta cohesión, bueno, pues esto lo sabéis de sobra.
Y hay pacientes que se han incorporado al principio, en el segundo y en el tercer ciclo, ¿vale? La mayoría son mujeres en torno a 45 años. 3/4 partes de los pacientes llevaban ya un tiempo de seguimiento en el centro de salud mental y el resto eran de entrada reciente al CSM, y prácticamente todos están con tratamiento farmacológico, normalmente antidepresivos y ansiolíticos. Bueno, pasamos a los resultados. En el grupo de defensas maduras no se observan diferencias significativas, ni en el clúster global de defensas maduras ni en los ítems individuales. Pero sí he reseñado aquí el mecanismo de defensa de humor porque sí que se observa una pequeña tendencia ascendente en la utilización de este mecanismo de defensa a medida que avanza el proceso grupal, ¿vale? Sí que apreciamos diferencias significativas en el grupo de defensas neuróticas de forma global, con una pequeña disminución de las puntuaciones, y también aparecen diferencias significativas en 2 mecanismos de defensa individuales dentro de este grupo de defensas neuróticas. Por un lado, en el mecanismo de retirada. Dentro de los mecanismos de defensa, bueno, se subdividen así por una cuestión un poco académica, pero lógicamente en el funcionamiento psíquico pues no están tan separados, ¿no? Hay como un continuum y hay relación entre diferentes mecanismos de defensa. El mecanismo de retirada estaría muy vinculado o sería uno de los componentes del mecanismo de negación, ¿vale? En su forma más primitiva, esto correspondería a una retirada de la atención del estímulo angustiante, que sería un poco como la alucinación negativa. En formas más elaboradas y en la manera en la que nosotros lo vemos en nuestros pacientes, se manifestaría como una retirada de las situaciones conflictivas, como por cierta dificultad del control de impulsos o muchos problemas para manejarse con su propia agresividad, y pues a medida que avanza el proceso se ve que estas dificultades como que mejorarían o que no necesitarían recurrir tanto a este mecanismo de defensa. Y otro en el que también se ven diferencias importantes es el pseudoaltruismo. Las personas que puntúan alto en este mecanismo de defensa son personas que tienen relaciones estables, pero no necesariamente sanas. Es decir, son personas que sí que tienen un nivel de funcionalidad más o menos normal, pues que se han casado, que han trabajado, ¿no?, pero que han tenido un componente como muy masoquista o de mucho sometimiento en sus relaciones. Normalmente, pues personas que han tenido ciertas experiencias adversas en infancia, que se han convertido en cuidadoras de toda la gente de alrededor, con estas relaciones como de sometimiento en la pareja o en las relaciones laborales, ¿vale? Y estas personas normalmente pues llega un punto en que quiebran, ¿no?, ya no pueden contener pues la rabia o la agresividad que tienen, y entonces pues se deprimen o empiezan con síntomas ansiosos. Y está descrito en la literatura que las mujeres suelen recurrir mucho más que los hombres a este mecanismo de defensa, ¿vale? Entonces vemos que el espacio grupal permite que poco a poco las integrantes se vayan reconociendo como necesitadas en lugar de estar al servicio de las necesidades del otro, ¿no?, que así es como interpretamos la reducción en la puntuación en este mecanismo. Respecto a las defensas inmaduras, no aparecen diferencias significativas analizándolo como categoría global. También es verdad que es el grupo en el que puntúan de forma menos llamativa, porque son pacientes que están en el campo de la neurosis, entonces no tienen puntuaciones tan altas en las defensas inmaduras, ¿vale? Pero sí, en los ítems individuales sí que hay resultados en 2 de ellos. Por un lado, en el acting out, que sin llegar a diferencias estadísticamente significativas, sí se observa una reducción progresiva de las puntuaciones, que hablaría pues, de la capacidad de contención del espacio grupal. Y, por otro lado, en el mecanismo de negación, que es el ítem en el que aparecen defensas más marcadas, que entendemos que también en estos primeros 6 meses de recorrido grupal es, lógicamente, pues, este mecanismo que se va desmontando y que permite la toma de conciencia, el proceso de insight. Bueno, como conclusiones,
el proceso grupal produce modificaciones en los estilos defensivos individuales de los integrantes. Vemos que la cohesión, el sentimiento de pertenencia, el trabajo de confrontación va relajando estos mecanismos de negación, permite abrirse a la toma de conciencia. La creación de un espacio seguro y de contención favorece que las cuestiones se resuelvan a través de la palabra y no a través de la acción, y las pacientes se animan a abordar conflictos y a progresivamente poder poner la agresividad en juego, ¿no? Lo que se traduciría en la disminución del mecanismo de retirada. Y luego, pues, la identificación con los componentes de vulnerabilidad del resto de pacientes les permite reconocerse como necesitadas, ¿no? Esto de, pues, dejar de estar sometidos a las necesidades de los otros y empezar a poner en juego sus propias necesidades, lo que se reflejaría en la disminución del pseudoaltruismo. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Raquel. Daríamos paso a la quinta y última comunicación que va a presentar María Laborda Pertíñez. Ella es psiquiatra, actualmente trabaja en agudos en el Hospital Universitario de Basurto, donde hizo la residencia, y tiene el máster en psicoterapia analítica grupal que hizo en Bilbao y finalizó en junio de 2024. Hola, gracias por aceptar mi comunicación y bueno, doy comienzo. Yo voy a presentar un trabajo que es un grupo de arte para primeros episodios psicóticos, que es un grupo que realicé hace ya año y medio, en mi último año de residencia, y bueno, vengo a contaros un poco lo que hice. Para empezar, es un grupo de arte. ¿Y qué es la arteterapia? Bueno, la arteterapia nace en 1940 por Adrian Hill, que es un artista que, mientras estaba internado en un hospital por tuberculosis, comenzó a dibujar y vio que esto le ayudaba y comenzó a animar a otras personas a que dibujaran y a que pintaran, y también vio que esto también les ayudaba, ¿no? Es una forma de psicoterapia que utiliza medios artísticos como principal modo de expresión y comunicación para ayudar a las personas que sufren. Muchas veces ayuda mucho a personas que tienen dificultades para expresarse verbalmente y pueden mejorar la creatividad, la expresión emocional, el insight y la capacidad de relacionarse con otros y con uno mismo. Se dice que las imágenes que se crean pueden ayudar al entendimiento de uno mismo y además de contener sentimientos que de otra forma podrían ser abrumadores. ¿Y por qué utilizarla en la psicosis? Bueno, en estudios se ha visto que podría ayudar en la sintomatología negativa que queda después de un brote, y puede facilitar la implicación en su tratamiento cuando la interacción verbal es difícil. Expresan y proyectan sus experiencias emocionales y cognitivas, y los materiales artísticos se utilizan como un medio facilitador de la palabra. ¿Qué dicen los estudios? Haciendo un poco revisión, la verdad es que los resultados son muy dispares, ¿no? Dividí un poco en diferentes resultados y, por ejemplo, en cuanto a síntomas positivos de la psicosis, hay resultados muy mixtos, ¿no? Algunos dicen que, por supuesto, que los mejoran, otros dicen que no mejoran nada. Veis que nombro varias veces el estudio Matisse, que es un ensayo clínico que se realizó hace un par de años, es el más grande que se ha hecho hasta ahora. Y en el estudio Matisse, por ejemplo, no veían diferencias. En cuanto a los síntomas negativos, los resultados son más consistentes. La gran mayoría dicen que sí que hay una disminución de esta sintomatología negativa con la arteterapia. Y en cuanto a funcionamiento social y calidad de vida, vuelven a ser muy variados. También hay bastantes estudios cualitativos y aquí hablan de un impacto positivo en autoestima y autoconocimiento. Los pacientes dicen que después de estas terapias se sienten más seguros de sí mismos, con una mayor capacidad para manejar relaciones interpersonales. El hacerlo en grupo también les da un sentido de comunidad y una sensación de apoyo social. Podrían mejorar la expresión emocional y una participación activa en grupo, y otra vez aparece la actividad artística como elemento facilitador. Pero hay que tener cuidado porque los resultados ya hemos visto que son variados e inconsistentes. También la verdad es que los grupos que se hacen son muy dispares entre sí, tanto como el medio artístico que se utiliza como el tipo de grupo que se hace, y por lo tanto no se pueden sacar conclusiones definitivas.
Me puse como objetivos para este grupo el principal, ver si estos pacientes que habían sufrido un primer episodio psicótico podrían mejorar su rehabilitación, sobre todo en la mejora de síntomas negativos y su capacidad de expresión. Y como objetivos secundarios, fomentar el autoconocimiento y la reflexión, fomentar la cohesión grupal e identificar y reflexionar acerca de las emociones que surjan durante esta actividad. Como diseño del grupo se realizó en la UTIP, que la UTIP es el hospital de día que tenemos en Vizcaya para el programa de primeros episodios psicóticos. Es un hospital de día donde acuden aquellos pacientes que están en el programa que pues están más aislados, sin salir de casa, sin mucho apoyo ni familiar ni social, y entonces es un lugar a donde acudir. Se hicieron solo 12 sesiones por temas de tiempo mío de rotaciones y se hicieron 2 veces por semana, durante 6 semanas. La conducción era directiva, yo proponía un tema al principio de cada sesión, presentaba un artista y a partir de ahí proponíamos un tema que podría ser identidad, algo lo que han perdido, cómo se ven en el futuro, sus lugares seguros. Luego durante los siguientes 20 minutos, o sea, esto era durante 10 minutos, luego los siguientes 20 minutos realizaban la actividad, que normalmente era dibujar, pintar, y la siguiente media hora era la presentación de obras y un poco dar lugar a la conversación. Las intervenciones que hacía yo eran de cara a facilitar, traducir, señalar, y la conducción, además, yo contaba con un observador participante, que en este caso era la enfermera del hospital de día. Las normas, como siempre, puntualidad, asistencia, confidencialidad, el no dañarse, el estar con respeto. El grupo era de apertura lenta, eran básicamente todos los pacientes que estaban en el hospital de día en ese momento, y se inició con 8 y finalizó con 10. Y se hacía en la sala que tenemos, con una mesa en el centro y sillas alrededor. De las 12 sesiones solo se pudieron realizar 11. Al inicio los pacientes estaban muy reticentes, solo se dirigían hacia el terapeuta, hacia mí, ¿no? Y diciendo, ¿y qué hay que hacer? ¿Y cómo hago? Y yo no sé dibujar. Apenas utilizaban colores. En el centro de la mesa estaba un maletín con las pinturas, y es verdad que el primer día se dejó el maletín abierto y solo cogieron colores las 2 personas que estaban más cerca del maletín. A medida que avanzó el grupo decidimos poner todas las pinturas sin el maletín, encima de la mesa, más fácil para acceder al resto del mundo, y sí que se vio que iban utilizando más colores. Además, a partir de la tercera sesión había una mayor espontaneidad, mayor libertad en el hablar, ¿no? Podían hablar no solo del tema del que habían dibujado, sino se iba desviando el tema y hablando de otras cosas. Había 2 sesiones de música en las que había bastante tensión, y también hay que tener en cuenta que dibujando igual tú controlas más lo que dibujas y hasta dónde quieres llegar, pero la música te evoca emociones que igual no querías llegar hasta ellas. Había varias sesiones que la actividad era grupal, como hacer un collage o un mural, y ahí se veía bastante colaboración entre ellos. Algunos al terminar la actividad decían, pues es que me he sentido aceptado porque has aceptado que yo pueda dibujar esta flor aquí, ¿no? Y os ha parecido bien y eso me ha hecho sentir bien. Las sesiones 9 y 10 fueron bastante potentes. En la sesión 9 se hablaba sobre la pérdida. Salió el duelo, no sobre pérdidas de familiares o incluso de objetos, como uno que comentaba, he perdido mis auriculares y para mí eran muy importantes, sino también sobre pérdida de partes de unos mismos, ¿no? Un paciente decía, yo antes era mucho más espontáneo y podía empezar conversaciones con otras personas y ahora no me veo capaz. Y en la sesión 10 se hablaba del futuro, de dónde quieres encontrarte dentro de 10 años. Y bueno, ahí también salió un poco la esperanza de recuperación, la esperanza de recuperar una vida pasada o de cómo adaptarse con la situación actual. Todos faltan a la anteúltima sesión, que también, por contextualizar, era 21 de diciembre y en Bilbao es Santo Tomás y es una fiesta a la que va todo el mundo, y bueno, avisaron todos de que no iban a ir al hospital de día porque iban a la fiesta. Y la última sesión, que hicieron un mural conjunto,
se vio muy bien la cohesión grupal que había, ¿no? Ellos querían poner palabras en el mural y salieron palabras como amistad, grupo, espacio seguro, y al final dibujaron en el centro cada uno las manos suyas, dibujaron el contorno de las manos como símbolo de compartir. El grupo no era grupo analítico en sí, pero yo tenía una visión grupo analítica y pude ver fenómenos grupales como de universalización, recapitulación correctora sobre el grupo familiar de origen, cohesión, estos que están aquí. Y como para medir un poco, pasé una serie de escalas, la escala PANSS, que mide síntomas positivos y negativos y de psicopatología general en la psicosis, la escala GAF de funcionamiento, un inventario de síntomas que mide patrones como somatizaciones, obsesiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, un cuestionario de calidad de vida y hicimos una encuesta de satisfacción también para medir un poco la parte más cualitativa. Voy rápido. Como resultado, solo hubo diferencias en cuanto a la PANSS, tanto en escala positiva como en escala negativa. No hubo diferencias en la funcionalidad ni en la calidad de vida. Y en el inventario de síntomas sí que se vieron tanto en somatizaciones como en sensitividad interpersonal, ansiedad y en hostilidad. En cuanto a la encuesta de satisfacción, muchos dijeron que se sintieron cómodos, aunque al inicio del grupo también había bastante angustia y vergüenza por compartir. También ayudó en el autoconocimiento y en el conocimiento de otras personas, ¿no? Había, sobre todo, un chico que se incorporó más tarde y dijo, ojo, pues este grupo me ha ayudado a ver otras partes de otros y a integrarme más. La asistencia fue bastante alta, pero claro, era una actividad dentro del hospital de día. Y en cuanto a las limitaciones, bueno, primero era mi primer grupo como conductora, entonces hubo bastantes cosas que luego en las supervisiones decía, ah, claro, esto estaba pasando y no me estaba dando cuenta en este momento. La figura de la observadora participante, porque llegué a un momento en el hospital de día en el que la figura de la enfermera era muy inestable en el sentido de que los lunes era una, los jueves era otra y además una se puso de baja y entonces cada día venía una nueva y en vez de ser una facilitadora era más una complicación. El periodo de tiempo, que fueron solo 6 semanas, es muy escaso y para llegar a conclusiones pues es que no había grupo control, no solo hacían este grupo, sino que también hacían otro grupo de psicoterapia, estaban en tratamiento farmacológico y bueno, como conclusiones que sí que hubo algunos cambios significativos en ciertas cosas, hubo mejoras en el sentido de pertenencia y las limitaciones ya mencionadas y bueno, un poco esto y muchas gracias.